justo, dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención. Por fe el impío vivirá, quien cree en Cristo justo está. La justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar. No por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz, es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. En Cristo Dios nos revistió y su justicia nos cubrió. La deuda Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar. So ente con voces masculinas y barítono. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Gálatas grita sin temor, la ley no es. A una virgen, los padres enseñaron a adorar al Creador, no a tallos de madera, ni a ídolos sin voz. Ignacio, Justino, Clemente y Tertuliano, los padres prenicenos lo dejaron en claro. No hablaban con los yesos, no hacían procesiones, no besaban estatuas, no les daban oraciones. Mientras más retrocedes, más difícil será que encuentres el papado y toda su maldad. Encuentras catacumbas, serán domos iglesia. Casita en pobreza, párate una rareza. No eran como ustedes, no cargaban medallas, no adoraban estatuas, ni templos, ni murallas. Necesitas a los padres, pero no los entiendes, los sacas de contexto y sin temor te mientes. No eran como ustedes, no cargaban medallas, no adoraban estatuas, ni templos, ni murallas. Necesitas a los padres, pero no los entiendes, los sacas de contexto y sin temor te mientes. La iglesia primitiva no era el Vaticano, los primeros cristianos no tenían estado, se escondían en cuevas, pobres menospreciados, vivían por la fe, no por tronos dorados. Tampoco existían ejércitos celosos, no había guardia suiza, tampoco un coloso. Y Cristo era el centro, no el emperador, y Roma era la bestia, no era el redentor. No eran como ustedes, no tenían tesoro, no vestían de púrpura ni tenían cruz de oro. Y tú dices iglesia, pero hablas de un imperio, de Cristo no aprendiste, de ese ministerio. Había 5 patriarcas y una sola fe, la infalibilidad, eso vino después. Vino con la locura del hombre de pecado, vino con el desprecio a Cristo y su legado. Lo cierto es que concilios corregían desviación, no había un acuerdo más que en la comunión. Me citas a Cipriano, pero no lo has leído, que fue quien se le opuso al Papa ungido. No eran como ustedes, ellos no eran monarcas, la locura del clero los convirtió en tetrarcas. Mas no fuese al principio, pues Jesús ya había dicho, el mayor entre ustedes, ese será el más chico. Ahora muéstrame en los padres la famosa asunción, muéstrame que haya dicho Ignacio y Policarpo. De eso no tienes nada, lo tuyo son patrañas que vendes como dogmas pintados con lagañas. De todas las locuras que vas acumulando, ni Agustín ni Basilio, tampoco Tertuliano creería lo que dices. Es más, él se reiría, pues pronto te diría, no son más que poesía. Se callarían ante tanto invento, porque tú construiste un Nuevo Testamento. Basura embadurnada de mística profana, basura sin sustento con disfraz de sotana. Mateo 16 no te da la corona, no lo usaron así ni los padres de Roma, pues fue en el siglo IV, no fue en el primero que empezó a ser citado por un falso heredero. De todos esos padres que citas con tesón, la mayoría de ellos dicen la confesión de Pedro es lo que tú olvidaste, pues tu papá panzón lo usa para exaltarse. No eran como ustedes, no torcían la escritura, no vivían de dogmas ni de dictadura. Tenían el alma al fuego, tenían también la herida. No siguen sus creencias, no conoce sus vidas.
Estamos en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo de qué parte del mundo nos estén viendo, les damos la bienvenida a este diálogo donde se va a debatir ideas, intercambiar tesis acerca de la prueba bíblica de que Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a tener por un lado a Cristian Izquierdo, que viene por la parte de los evangélicos, el cristianismo evangélico, y también vamos a tener por el otro lado a Jacob, que viene representando a los judíos. Cada uno de ellos va a poder saludarles también a los que están presentes en el live y a los que nos van a ver después también. Así que les vamos a dar unos cuantos minutos para que puedan saludar al público y se puedan presentar. Empezamos con Jacob. Hola, me llamo Jacob, un saludo. Algo sí importante de decir es que me gustaría decir que gracias por la invitación. No obstante, no me gusta debatir, no me gusta, me parece que estos diálogos no llevan a nada. Entonces, en todo caso, espero que sea constructivo de alguna manera. Bien, gracias. Sí, esperemos que estos diálogos puedan ser constructivos, edificantes para cada uno y que puedan conocer un poco más de cada uno de los puntos. Cristian, puedes presentarte, adelante. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Izquierdo. Yo soy evangélico, soy cristiano evangélico. Y bueno, también acá tenemos a Jacob, o Jacob, bueno, como no es la pronunciación. Gracias por venir y tomarte tu tiempo. Hoy vamos a dialogar, pero también vamos a contrastar y confrontar ideas, ¿no? Sobre si hay pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Por mi parte, yo voy a tener la afirmativa. Y pues Jacob ya tendrá su tesis, ¿no? De cómo él lo va a desarrollar. Eso sería mi presentación. Gracias. Bien, gracias a los dos por estar aquí presentes y gracias al público también que nos está viendo desde el otro lado de la pantalla, allí desde sus hogares o desde donde nos estén viendo. Les pedimos que puedan ser respetuosos en todo momento, tanto al chat como a cada uno de los expositores del día de hoy, que puedan mantener un diálogo eficaz y el mutuo respeto. Este más que todo es un diálogo, no vamos a tener estructurado unos tiempos como unas pautas, entonces vamos a dejar que esto pueda fluir de una manera amena y que se pueda ir disfrutando a través de lo que se va desarrollando. Dicho eso, pues vamos a empezar con la exposición y en este caso va a empezar Cristian Izquierdo. Adelante. Ok, yo voy a empezar con mi exposición en este diálogo. Cabe resaltar también que Jacob, cuando lo considere necesario, como habíamos conversado por interno, él puede destacar algo o hacer una observación y también iniciar con su ponencia. Eso. Yo quería iniciar, Dios los bendiga a todos. Yo quería iniciar primero presentando la siguiente evidencia, ¿sí? Para mi diálogo. Quería compartir la pantalla. ¿Es un monólogo? ¿Es como un... No, es algo, un poco de evidencia, ¿no? Perfecto. Quería empezar mencionando esto. Y acá inicio mi ponencia, como quien dice. La relación entre el sacrificio de Isaac y el Mesías de Génesis 22. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, pero en el último momento un cordero es provisto en su lugar. Esto establece una conexión con la idea mesiánica, ya que Isaac representa al hijo amado, que está dispuesto a ser sacrificado. El carnero sustituye a Isaac, lo que simboliza la idea de la sustitución y expiación. En el cristianismo esto se interpreta como una figura profética de Jesús, el Hijo de Dios, que es sacrificado para la redención del mundo, ¿no? Como dije que no es un debate, Jacob puede hacer cualquier tipo de intervención, pero quería mencionar esto más, ¿no? En el Midrash el moderador no serviría de nada. Sí, el moderador serviría para evitar cualquier desorden. ¿Tiempos o puede hacer cualquier tipo de intervención? Por eso te propuse, ¿quieres que sea con tiempos o 10 minutos tú, 10 minutos yo? ¿Te parece bien?
Como quieras, como tú quieras. Bueno, yo entonces sería, a ver, vamos a dejar primero esto claro. Entonces sería 10 minutos y luego tú 10 minutos. Luego así y así hasta completar el tiempo que hemos pactado por interno. ¿Te parece bien? Como quieras. Ok. ¿Te parece bien? Listo. Continúo, ¿no? Acá está. Como decía, ¿no? En el Midrash de Bereshit, Rabá 56, versículo 3 dice, desde el principio de la creación, Dios vio la sangre del sacrificio de Isaac acumulándose sobre el altar, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo el sacrificio de Isaac, no de su hijo, ¿no? Sino de ese cordero provisto, está estipulada también en el Midrash de Bereshit. En el Talmud babilónico, que es del Sanedrín 98b, dice, este es el Talmud también, ¿no? Dice esto, si Israel es digno, el Mesías vendrá sobre las nubes del cielo, ¿no? Hablando de su venida, ¿no? No está hablando de la segunda venida que creemos nosotros los cristianos. Sin embargo, hablando de la venida del Mesías, dice, si Israel es digno, el Mesías vendrá sobre las nubes del cielo. Si no es digno, vendrá humilde y sufriente, ¿no? Entonces, el mismo Talmud hace la diferencia entre Israel y el Mesías, ¿no? Cabe destacar algo también de mi parte. Voy a ponerlo así, no sé si así se ve mejor. Ok. Creo que ahí se ve mejor. Quiero destacar algo. No hay un consenso en el Talmud de todos los rabinos o judíos que han hablado sobre si el Cordero de Dios, quien viene a ser el Mesías, es el pueblo de Israel, ¿no? Si en este diálogo nosotros logramos derribar el argumento que sostiene Jacob y que siempre ha sostenido en casi todas las transmisiones que hace por sus en vivos, de que el Cordero de Dios que se habla en Isaías 53 es el pueblo de Israel, pues habremos eliminado un gran argumento que él siempre sostiene, ¿no? Y que justamente es que el Cordero de Dios es Israel, nos tiene que probar con el consenso unánime de todos sus rabinos, ¿no? Y no hay un consenso unánime. Pirkei de Rabí Eliezer 31 dice así, ¿no? Isaac cargó la leña del sacrificio sobre su espalda como un hombre que carga su cruz. Este comentario es muy llamativo ya que describe a Isaac de manera similar a Jesús, quien cargó su cruz al Gólgota. En Zohar, parte 2, 21, 2a, dice, el Mesías llevará sobre sí los sufrimientos de Israel, ¿no? Como Isaac llevó la leña del sacrificio. Entonces, aquí nuestro querido Jacob me tendrá que probar, pues, si realmente a quien se describe aquí como el siervo sufriente, en quien es descrito también en Isaías 53, ¿es Israel o realmente es el Mesías esperado, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? No hay un consenso que diga que es Israel, o que diga que es el Mesías, o que diga que es Moisés. No hay un consenso. Pero la tesis de mi antagonista, y él va a tener que probar lo contrario, espero yo, es sostener las afirmaciones que dice, ¿no? Que es Israel, ¿no? Que es ese pueblo étnico de Israel, ¿no? Es ese pueblo étnico de Israel quien es descrito como el siervo sufriente de Isaías 53. Espero que lo haga. Espero que lo haga y así pueda sustentar todo lo que afirma siempre en público, ¿no? En el World Biblical Comentario de David E. Aune, es un buen comentarista, dice lo siguiente, ¿no? En otras partes del Nuevo Testamento se usa el sinónimo cordero para referirse a Cristo. 2 veces en la expresión estereotipada, el Cordero de Dios, acá del Nuevo Testamento, ¿no? Una vez en una cita de Isaías 53, acá del Antiguo Testamento.
una vez en una cita de Isaías 53:7, en Hechos 8:32 y una vez en 1 de Pedro 1:19, ¿no? Haciendo un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde la referencia es a la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Esa frase aparece 3 veces en la Septuaginta. El término cordero ocurre 4 veces en la Septuaginta, donde significa cordero u oveja. Jeremías 11, 19, 27, 45. Salmos 113, versículo 4 al 6. El término aparece una vez en la Septuaginta de Aquila, Isaías 40, 11. En los Salmos de Salomón, capítulo 5, versículo 28. El término cordero también se usa para referirse al pueblo de Dios. Los piadosos de Dios son como corderos inocentes en medio de ellos, ¿no? Esto está en la página 367 en adelante, ¿no? Sin embargo, a este último punto tengo que agregar es que si es que es así, nuestro querido y invitado nos va a tener que probar pues que cada integrante de Israel, incluido su persona, nunca cometió pecado, ¿no? Nunca asesinó a nadie y nunca se halló engaño en su boca, ¿no? Nos lo va a tener que probar para ver si es cierto de que cada integrante de Israel es el cordero sufriente. Hay 2 formas principales de interpretar la metáfora. Me avisa, por favor, moderadoras, para no excederme los 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo llevo para...? Te quedan 4 minutos. Ok, gracias. Hay 2 formas principales de interpretar la metáfora del cordero en Apocalipsis, como una metáfora de un líder o gobernante y como una metáfora sacrificial. Acá un libro que usamos los cristianos, ¿no? El cordero como metáfora de un líder o gobernante, aunque la designación cordero es en algunos aspectos sinónima del término Mesías en el Apocalipsis. Hay un caso en la literatura histórica judía, esto sí es de los judíos, hay un caso en la literatura histórica judía temprana del Segundo Templo en la que figura del Cordero se usa para el Mesías, y esto se encuentra en el testamento de José, ¿no? En los rollos del Mar Muerto, el término cordero se usa para referirse a los líderes de la comunidad del Qumran. La literatura apocalíptica judía contiene muy pocas referencias a la figura de un cordero. Un pasaje importante judío se encuentra en el testamento de José, capítulo 19, versículo 8, y dice así, ¿no? Preservado en 3 manuscritos griegos y en la versión armenia. Acá recién lo cito, ¿no? Dice así: y vi que Judá nació una virgen vestida con un manto de lino, y de ella nació un cordero sin mancha. A su izquierda había algo semejante a un león, y todos los animales salvajes se lanzaron contra él, pero el cordero los venció, los destruyó, pisoteándolos bajo sus pies. Este es un testamento histórico escrito en la época del Segundo Templo, ¿no? Citado en su capítulo 19 y en su versículo 8, ¿no? Luego sigue primera de Enoc 89, 45, 46, así está codificado en la lectura judía, que se conserva en griego. Y el Señor de las ovejas envió a este cordero, ¿sí? Samuel, a otro cordero, David, para establecerlo como un carnero, David como rey para gobernar sobre las ovejas, Israel en lugar del carnero, Saúl, que se extravió, luego Samuel lo elevó para que fuera un carnero, es decir, para que fuera gobernante y líder de las ovejas. A ver, hasta ahí quiero cortar con esto para decir lo siguiente, ¿no? Antes de seguir con mi ponencia. Ok. Acá quiero dejar en claro algo muy importante, ¿no? Y lo vuelvo a decir. Jacob el día de hoy pues nos tiene que probar que el siervo sufriente de Isaías 53, ¿sí? El mismo del que se dice que fue angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, según el versículo 7 del mismo capítulo 53, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, literalmente así dice la Biblia, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él tiene que probarnos hoy
para que sea congruente a todas las afirmaciones que hace en sus transmisiones por live, que es el pueblo de Israel, o que hay un consenso rabínico que lo dice, ¿no? Pero si no nos lo prueba, pues entonces ya la gente sacará sus conclusiones, es lo que puedo decir. Gracias. Ok, gracias. Adelante, Jacob. ¿Me recuerdas el nombre del tema que debemos tocar? Sí, pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Listo. Yo no te tengo que probar a ti si Israel es el Cordero. Tú eres el que tiene que probarme a mí que Jesús es el Cordero. Estás cambiando el tema, primero que todo. Así que Jacob va a tener que probar tal cosa. Yo no te tengo que probar nada. El tema acá cae en tu territorio. Tú tienes que probar que Jesús X o Y cosas. A mí la lectura de Isaías 53 la tengo clara ante mi vista. También el judaísmo hoy en día tiene su postura sobre el tema, aunque haya una u otra fuente, todos sabemos cómo explicar eso. Al público le quiero decir, yo sé que lo que les preocupa a ustedes es el tema de la salvación. Las personas quieren un mundo venidero, quieren saber qué va a pasar con el pecado. Entonces, yo entiendo que la preocupación de muchos de los que nos ven acá es justamente ese. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Todo esto. Señores, el judaísmo tiene otra postura del tema y ustedes no necesitan un deus ex machina, que es eso, que es como un actor que viene de afuera de la realidad y transforma la realidad de la nada, un ente mágico, de que si yo creo en este ente mágico, de que murió por mí o se suicidó por mí, lo que sea, dio su vida, entonces mis pecados quedan borrados. En el judaísmo no es así. En el judaísmo tenemos un concepto mucho más complejo que se llama la teshuvah. Teshuvah es el arrepentimiento, algo por el estilo, que es un proceso interno que tiene que tener el ser humano, si no, no hay perdón de pecados. Sobre el tema del Cordero, quiero tocar cada uno de los argumentos que tocaste. Isaac y Jesús. Veamos, Isaac carga el madero. Lo primero es que Isaac carga leños, es algo distinto. Jesús no cargó la cruz, según Mateo 27, 31, 32, no la cargó él. Marcos 15, 20, 21, no la cargó Jesús. Lucas 23, del 24 al 26, no la cargó Jesús. Solo según Juan 19, 17, sí es Jesús el que la cargó, porque dice que él cargó su cruz, que la llevó a la Golgota. De las otras fuentes dice que Simón de Cirene la cargó, entonces no. Acá ya vemos una diferencia muy grande. Segundo, bueno, hay muchas más por el hecho de que Isaac no murió, o sea, no se sacrificó, una gran diferencia. La edad de Isaac es otra diferencia, hay infinitas diferencias. En todo caso, yéndome al siguiente punto, sobre el Sanedrín. Dijiste que ahí en Sanedrín, bueno, lo que se menciona en el Tratado de Sanedrín 98 es que hay una discusión de cómo serán los días de la redención y sobre el Mashiach, y dice, ¿cómo viene el Mesías? ¿Si a su tiempo o a las malas? A su tiempo, es decir, que todo bien, viene porque Israel nos portamos bien, o viene a las malas porque Israel nos portamos mal. No dice que el Mesías viene sufriendo, dice que la situación es a las malas, como que el colectivo sufre. Estás inventando citas. Segundo, o tercero, de que dices, no hay un consenso de si Israel es el Mesías. ¿What? Nadie dice que Israel sea el Mesías. Si Israel fuera el Mesías ya llegó desde la salida de Egipto, porque Israel, entonces, si se supone que en tu lógica Israel es el Mesías, ya llegamos hace muchísimo. Nadie dice que Israel sea el Mesías. No sé de dónde sacaste eso, ¿ok? Siguiente. Bueno, sobre las fuentes que traes fuentes del Zohar, fuentes rabínicas, apócrifos. Yo no sé si tú crees en las fuentes rabínicas. Yo, por ejemplo, sí. Y por ende, no creo que Jesús haya sido el Mesías. Si tú me estás trayendo fuentes rabínicas, es porque tú crees en la relevancia de esas fuentes, me imagino. ¿Tú puedes decirme lo que dice toda esa fuente del Zohar, por ejemplo? ¿O solo tomaste en Google con pinzas una fuente que no sabes lo que dice el contexto? Por supuesto, no sabes lo que dice el contexto porque creo que esa fuente ni siquiera ni está traducida ni está. Y te invito a que en el siguiente turno nos leas toda esa cita, toda esa sección y no solamente una frase sacada con pinzas que leíste mal. Otro aspecto. ¿Cómo es posible que si todas estas fuentes rabínicas apuntan a X o Y, ninguno de los rabinos creyó en Jesús? Quizás será porque tú estás leyendo mal las citas, tú estás tergiversando las citas, porque el método del cristianismo siempre ha sido ese: tomar citas, tomar fuentes hebreas, tergiversarlas, traducirlas mal, sacarlas de contexto y venderle a la gente que no tiene la capacidad de llegar a las fuentes una idea que no está ahí. Gracias a Hashem que hoy en día las personas pueden estar en una época en la que en verdad pueden preguntarle a un judío, oye, ¿qué significa esta fuente? ¿En verdad dice eso? Nosotros les vamos a dar respuestas. En verdad,
no veo ninguna lógica de preguntarle a un apologista que la vez pasada te pregunté si sabes cuál es la letra Aleph y me dijiste que no tienes ni la más mínima idea. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto, Cristian, la primera. Si no sabes diferenciar la primera letra del alfabeto, ¿cómo esperas que el público te crea a ti mostrarnos fuentes rabínicas? Entonces yo le invito al público que si quieren una opinión más sensata del tema, le pregunten por lo menos a alguien que sepa hebreo. Ni siquiera le estoy diciendo que a mí o a un judío. Puede ser a un cristiano que sepa hebreo, pero por lo menos a una fuente de autoridad. Tercero, o bueno, decimoavo. ¿Tú crees en los apócrifos? El testamento de José dice tal cosa, Enoch dice tal cosa, pero esos libros refutan tu religión. Todas esas, las tesis de esos libros, ¿por qué crees que tu religión no los metió a tu canon? Porque refutan tu religión. Por ejemplo, cuando me hablas de Qumran esperaban un Mesías que era un rey, no como Jesús. Un Mesías como davídico. Por ejemplo, dices que Enoch habla sobre Israel y la liberación nacional de Israel. Es que eso es opuesto a Jesús, que va a gobernar en Israel. Es lo opuesto a lo que tú planteas y justamente se adapta a la visión del Mesías que nosotros tenemos, que es un rey nacional. Acabas de darme fuentes que refutan tu postura. Siguiente aspecto, que está escrito en Isaías 53 que nunca hizo maldad. Falso, en Isaías 53 no dice la palabra nunca en ningún momento. Si quieres te lo busco en hebreo. Bueno, el punto es que no está. No dice la palabra nunca ahí. Y pueden buscar lo que dices, lo hasta jamás, no me acuerdo cómo dice, les puedo buscar más tarde. Pero les quiero explicar de dónde viene la idea del Cordero de Dios, para que ustedes en verdad entiendan el origen, en vez de estar comiendo cuentos de cualquier apologista que está tratando de hacer un tema que no es el tema estipulado en el mismo título que él pone debajo nuestro. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos, así los agruparon. En los evangelios sinópticos, Jesús es crucificado el día 15 del mes de Nisan. Esto es durante la fiesta que los judíos llamamos Pesaj. En la última cena, por eso al parecer es un Seder de Pesaj, es el banquete que se come en la Pascua, es el Seder de Pesaj. Es la noche del 15 de Nisan. ¿Listos? En los evangelios sinópticos, a Jesús es crucificado el 15 de Nisan y él come en la noche del 15 de Nisan. En la Torah, en Éxodo 12, se habla que el cordero de la Pascua, este cordero, se sacrifica el 14 de Nisan. Eso es antes de la última cena. ¿Qué hace Juan? Juan es otro evangelio con otra teología cuyo punto es divinizar más a Jesús, etcétera. Todos sabemos esto. Juan es mucho más tardío. Es una evolución de la teología. ¿Sí? Mientras vemos que, por ejemplo, en Marcos es un Jesús más humano que hace errores y todo esto, avanza más. Jesús es crucificado en el evangelio de Juan el 14 de Nisan. Esto es antes del ser. Es decir, Juan cambió la fecha. ¿Para qué? Para que le coincida con el sacrificio pascual, con el Pesaj. Entonces vemos cómo Juan cambió la fecha para que tú, Cristian, hoy creas que hay un Cordero de Dios. Esa es la razón. Es una tergiversación cronológica que hace Juan para meter esa teología, ¿ok? Hay muchas más pruebas, la puedo dar en la siguiente ronda, pero aquí el punto es que esta discrepancia, de ahí viene la idea del Cordero de Dios, que solo es un desarrollo teológico que se inventó Juan. En el judaísmo no hay tal cosa como hay un Cordero de Dios. Me gustaría que me explicaras qué es un Cordero de Dios, qué significa. Y creo que, no sé cómo estoy de tiempo, moderador. Le restan 2 minutos. 3 minutos. Ok, entonces estoy bien de tiempo. Que dicen, no, el cordero sin mancha. Señores, ¿saben qué significa cordero sin mancha? No significa que no va a pecar. Un cordero sin mancha, porque eso es lo que dice la teología cristiana. Vi un cordero sin mancha. El cordero sin mancha, ¿qué es un cordero sin mancha? Es un cordero que no tiene heridas, porque en el templo no se podía sacrificar a un cordero que tenía cortadas o que estaba, eso se llama Baal Mum, se llama, que tenía alguna deformación o algo por el estilo. Lo de cordero sin manchas, busquen en Levítico 14, 10, 23, 18, 23, 18, 28, 3, 28, 9, versículos 11, 19, números 29, versículos 2, 8, 3, 8, 17, 20, 23. Estoy viendo después, este video, luego analizan cada una de estas citas. En Ezequiel se menciona 46, 6, etcétera. Siempre se habla de que este cordero, este animal, no tiene heridas y por eso no se puede traer al templo. Jesús, pues lo que tratan de hacer es que no tenía pecado. Ok, no tiene nada que ver con el cordero de manchas del Tanaj, primero. Segundo, ¿cómo va a quitar pecados? Los corderos no quitan pecados. Lo que quita pecado es es que se confunde Juan, obviamente, que confunde el cordero pascual con la cabra de Yom Kippur. Yom Kippur es otra fiesta 6 meses después, que esta sí está hecha para los pecados, mientras que la de Pesaj es para otro tema. Entonces acá hay una gran confusión de la palabra se, que ese es el cordero, se o keves también podría ser cordero,
Y Sair. Sair es otro animal. Es el animal de Yom Kippur, que se quita las petas, digamos, pecados entre comillas. Aunque eso no es lo que quita el pecado. Lo que quita el pecado es el arrepentimiento de la persona y después se hace el sacrificio para completar el ritual del quitar ese pecado. O sea, de que la persona tenga una construcción interna y así no cometer más faltas. No sé cuánto tiempo me queda para seguir dando algunos datos curiosos. 1 minuto. 1 minuto. Aprovecho este minuto para que entiendan, señores, ustedes no necesitan creer en el suicidio de ninguna persona, de que ninguna sangre, por ejemplo, los de Ninvé con Jonás. Cuando Jonás va de Ninvé, ¿qué hicieron Ninvé para que Dios los perdonara y no acabara con Ninvé? ¿Sacrificaron algo? ¿Una sola gota de sangre? Nada. Teshuvah, arrepentimiento. Esa es la gran enseñanza del judaísmo para ustedes, es que ustedes pueden construir su futuro. Ustedes pueden transformar su pasado negativo en un buen futuro si ustedes cambian su conducta. Ustedes no necesitan sacrificar nada, no necesitan esas cosas. Simplemente tengan ustedes responsabilidad de su vida en vez de lanzarle su responsabilidad de su vida a un ser humano que Roma mató hace 2000 años. Tomen responsabilidad y les aseguro que así el mundo va a ser mejor cuando tomemos las riendas de nuestra propia realidad. Ok, gracias Jacob, o Jacob. Vamos a continuar con Cristian. Adelante. Sí, gracias, ¿no? Bueno, acá podemos ver no se puede considerar ad hominem, no lo voy a decir entonces, pero sí puedo decirlo de forma sutil. Acá podemos ver la poca preparación que tiene para él estar por encima, ¿no? del Talmud, del Midrash y del consenso de sus propios rabinos, que no dicen que el pueblo de Dios o que Israel es el Cordero de Dios, ¿no? Pero acá Jacob está tirando por el piso todo lo que en todos los lives cuando se dirige sobre este tema afirma, ¿no? Que es el pueblo de Israel el Cordero de Dios, que es el pueblo de Israel el Cordero de Dios, que es Israel el Cordero de Dios, que es Israel. Y ya aparece a las personas incluso que creen que Israel étnico, ¿sí? Israel étnico, que está asesinando a niños en Gaza, ¿sí? Es el Cordero de Dios, ¿no? Es así, es lo que has defendido. Y hay pruebas públicas de tu defensa, de que Israel es el pueblo de Dios, y hoy esa tesis la estás tirando por los suelos, querido. Te lo digo con todo respeto, argumentativamente lo has tirado por el piso, porque tú mismo has reconocido quién ha dicho de que Israel es el Cordero de Dios, ¿no? Bueno, si tú no puedes probar que Israel, al que tú viniste a representar el día de hoy en este debate, es el pueblo de Dios, y de hecho has negado de que lo sea, pues el único que tenemos como el Cordero de Dios es el mismo que nos describe la palabra de Dios, Jesucristo, quien sí cumplió con todos los requisitos que afirma Isaías 53, porque tu nación no los cumple mientras lamentablemente asesina a personas y que puede, según el Talmud, ¿sí?, tomar infantes y tener intimidad con ellas a partir de los 3 años. ¿Te vas a hacer cargo de eso? No, no vas a hacerte cargo. Entonces, si aquí el tema del debate es pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios, lo damos, pero mediante el método del descarte. Primero descartamos que Israel no es, y lo único que nos queda es al siervo sufriente. Y ese siervo sufriente sí fue Jesucristo, porque Jesucristo padeció por el pecado no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Por lo tanto, en este diálogo, que se transformó en debate porque ya son tiempos divididos, controlados bajo moderación, Jacob negó de que Israel sea el pueblo, perdón, de que Israel sea el Cordero de Dios. Y esta era una tesis que él siempre mantuvo. Y hay videos públicos donde él mantiene esta tesis y se burla de los cristianos, ¿no? Y se burla de los evangélicos, diciendo de que no, que sí, que Israel es el pueblo de Dios, y que luego cuando construyamos el tercer templo vamos a ir a ofrendar verduras, ¿no? Cuando la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Eso de hecho dice el Antiguo Testamento, Jacob, que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Ok, entonces su primer argumento me dio un poco de gracia porque él dice lo siguiente, ¿no? Dice que Isaac no cargó el madero, ¿no? Sino que Isaac cargó los leños, ¿no? Pero Jacob, ¿de dónde se saca el leño?
Del madero. O sea que tu primer argumento no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque tú dices, Isaac no carga maderos, pero los leños simbolizan justamente la materia prima, que es el madero. Lo mismo que la cruz que Cristo cargó, aunque no tenga el símbolo, no tenga la forma de un árbol, de donde se sustraen la madera, fue madera. Los leños también fueron madera. La cruz fue de madera. Así que Isaac, aunque cargue leños, está cargando madera. Y no entiendes lo que pasa con Isaac, porque Isaac es reemplazado por un cordero. Así como Cristo nos reemplazó a nosotros en la cruz, cuando tú debiste estar clavado ahí, yo debí estar clavado ahí, así Isaac fue reemplazado por un cordero, aunque muevas tu cabeza. Lo que tú acá nos tienes que probar para descartar esta idea que, pues, ok, no es Jesús, es Israel, como siempre lo has defendido en todos tus lives. No que nos ibas a probar que Jesús no es el Cordero de Dios, pero por el método del descarte no puedes probar que Israel no lo es. De hecho, has afirmado que no es Israel. Entonces, lo único que te queda es escrachar a Jesucristo. Pero, sinceramente, no vas a poder escrachar mucho a Jesucristo, porque quiero seguir con mi ponencia. Tranquilos, perritos. Esos que se escuchan son los perritos de casa. Disculpen, no. A ver. El Midrash dice, ¿no? Y esto es tu Midrash, ¿no? Yo con la Biblia... Ok, quiero ver si se ve. Ahí se ve. El Midrash dice, Padre, este es el Midrash, dice, Padre, gritó Isaac, aquí están el fuego y los leños, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Hashem mismo elegirá el cordero para el sacrificio, hijo mío, y si no, tú serás el cordero. Isaac se cubrió la cara con las manos y lloró, ¿no? Como lo hace Jacob, ¿no? Creyendo que él y su pueblo étnico es el Cordero de Dios. Sin embargo, su Midrash sigue diciendo, lo leo lo que dice su Midrash, sigo leyéndole y dice, ¿es este el Beit HaMidrash del cual les hablaste a mi madre? Sollozó. Cuando Abraham escuchó esto, lloró también, pero Isaac se contuvo y lo consoló. No te sientas afligido, Padre, cumple el deseo del Creador conmigo, que mi sangre sea una expiación del pueblo, del futuro pueblo judío, ¿no? Y ya sabemos que no fue así, porque no fue la sangre de Isaac la que logró la paz y los propósitos del Creador, sino que fue la sangre del Cordero, sustituyendo a Isaac, lo que logró la paz y la voluntad del Creador en ese mismo momento donde Abraham estaba a punto de ofrecerlo en sacrificio. Y en este diálogo, si es que Jacob no demuestra lo contrario, pues no podemos asumir que es Israel, todo recae sobre los lomos, sobre Jesucristo. Otro argumento que dijo es que Jesucristo no carga el madero, ¿no? Claro que Jesucristo cargó el madero, aunque luego después lo ayudan otra persona. Y acá tú tienes un terrible problema porque tratas de que la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice, el Nuevo Testamento no se contradice, simplemente se complementa. Y te tratas de ir por otro tema porque no puedes probar que Israel es ese Cordero de Dios, Jesucristo fue el Cordero de Dios, aunque luego que se cansó, una persona ofreció ayudar a continuar con ese madero que Jesús comenzó a cargar, según el testimonio bíblico del Nuevo Testamento. Pero esto es irte por las tangentes. ¿Viste? Aquí tú sí te vas del tema. Acá te vas del tema. Porque Jesús sí carga madera. Aunque sea ayudado luego, eso no elimina que él haya cargado su cruz. No lo elimina, ¿sí? Igual que Isaac. Entonces, acá la carga de la prueba, y por el método del descarte, vuelvo a decir, está sobre Jacob, ¿no? Que toda su vida afirma que Israel es ese Cordero de Dios, que no comete pecados, que no abre su boca, que no, como Cordero fue llevado al matadero, ¿no? Cuando ustedes están matando niños en Gaza, cuando ustedes toda su vida se han prostituido detrás de dioses ajenos, disculpa que utilice este lenguaje, pero este lenguaje lo utiliza Jehová de los ejércitos en contra de ustedes, como pueblo étnico. Literalmente Oseas dice que Jehová fue un marido para ustedes, pero ustedes se fueron detrás de otros dioses ajenos.
Y llamaré pueblo, amado mío, al que no era pueblo, dice también tus profetas. Aunque muevas la cabeza, acá nos tienes que demostrar con argumentos que Israel no se fue detrás de otros dioses ajenos prostituyendo su fe para Jehová. Nos lo tienes que demostrar. Aquí en Israel, perdón, aquí en Perú y allá en Israel, independientemente de la hora distante que tengamos, nos tienes que probar en vivo que tú, Israel, no se prostituyó detrás de dioses ajenos, nunca abrió su boca para blasfemar, nunca pecó para cumplir con los requisitos de Isaías 53. Si no lo pruebas, todos estos requisitos caen sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo nunca se prostituyó detrás de dioses ajenos. Jesucristo nunca abrió su boca para pecar. Jesucristo no tenía maldad. Jesucristo no cometió pecado. Esto lo atestiguan las pruebas bíblicas del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué más te puedo pedir, no? Y quiero citarte lo que dice Ezequiel. Un minuto. Gracias, moderadora. A ver, igual tengo que sacar esto, pero no. Ahí va. Sin embargo, Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 en adelante dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí yo, sí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño al pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas. En consonancia con lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Elu Roama, ¿no? De la que no tenía misericordia, y diré a Loami, o sea, a los que no son mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío, ¿no? Y en consonancia con lo que dice Isaías 53, que el Cordero de Dios pondría su vida en expiación por el pecado. Ya, tú no puedes probar que es Israel. Los profetas, y según muchos de tus rabinos, dicen que sí hay un Mesías, y que no es Israel. Por lo tanto, no cae sobre un grupo, ni sobre tu pueblo, y ni cae sobre cada israelita que según el Talmud puede intimar con una niña de 3 años. Pruébanos que el Mesías, pruébanos que el Cordero intima con una niña de 3 años, según te da el permiso el Talmud. Pruébalo. Si no lo pruebas, por descarte queda Jesús como el único que cumple con los requisitos que habla Isaías 53. ¿Mi turno? Gracias. ¿Ya está? Sí, Bueno, adelante. Cristian, ¿me recuerdas el título de este debate por tercera vez? Pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Listo, no has probado nada. Tu lógica es la siguiente. Yo les voy a demostrar que fulanito de tal es el Cordero de Dios. ¿Cómo? Israel no es el Cordero de Dios. Y les voy a dar las pruebas de que Israel no es el Cordero de Dios. Mi conclusión, como Israel no es el Cordero de Dios, tiene que ser fulanito de tal. Mahoma es el Cordero de Dios. ¿Cuál es mi prueba? Que Israel no es el Cordero de Dios. Esa es tu lógica. Cristian, no has probado nada. Todos tus argumentos las refuté el ciclo pasado. El que quiera ver el video por segunda vez, lea cita por cita. Vamos a ver cómo Cristian nunca en su vida leyó la Biblia. Isaías 53. Yo no digo que Israel sea el Cordero de Dios. Yo digo que Israel es el siervo de Isaías 53. Tú estás confundiendo la palabra siervo con, que eso es Eved, como alguien que sirve, con Cordero, que tú ahí no dice Cordero en Isaías 53, dice como Cordero. El siervo es Israel, así lo veo yo. Que en el colectivo de Israel está el Mesías, es un tema que se puede conciliar con las fuentes rabínicas, que creo que las conozco bastante mejor que tú, pero yo no digo que Israel sea el Cordero, sino que es el siervo. Cristian, aterriza un poco las palabras. Ya se te habló de esto, Natán te lo dijo. Si no sabes leer Isaías 53 está como difícil. Sobre la acusación, el libelo de sangre de que matan niños en Gaza y una cosa por... Tú dices que debieron reinar como David y como los reyes. Eso lo dijiste la vez pasada, ¿verdad? Que se esperaba un como... ¿Tú has leído la Biblia? ¿Tú sabes las cosas que hacía David? ¿Tú has leído los salmos que dice que hay que explotarle la cabeza a los hijos de los babilonios contra las paredes? Entonces tú estás culpando el mismo estándar que tú estás poniendo y ojo, Israel no mata deliberadamente ningún niño en Gaza. Esa es una acusación tuya que es muy propio de la Alianza Evangélica que ahora está llena de nazis y de antisemitas que llaman enjabonados a los judíos. Entonces eso es propio del lenguaje que ustedes utilizan para hacer tal y tal cosa. Sobre los requisitos de Isaías 53, ¿Israel no cumple los requisitos? Veamos,
Isaías 53. En el versículo 3 dice que esta persona tiene una enfermedad. No sea holy. ¿Jesús está enfermo? No. Versículo 7. Dice que esta persona no va a abrir la boca mientras lo matan. ¿Acaso Jesús no abrió la boca muchas veces que dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Le habló a los sacerdotes, le habló a las autoridades romanas en los diferentes evangelios, abrió la boca. ¿Acaso, versículo 10, este personaje va a tener descendientes, va a vivir muchos años? ¿Jesús tuvo hijos? No. Vaigas no tuvo hijos. ¿No que lo mataron en su juventud, 30 y pico años? Versículo 9, dice que este personaje lo van a enterrar con malvados, no que Jesús lo enterraron en la tumba de un justo. Todo al revés. Entonces no entiendo y puedo quedarme toda la noche diciendo cómo no encaja con Jesús. Yo sé que sí te puede mostrar esto. Tú me dices, ¿cómo es el título? Pruebas bíblicas, y solo me has mostrado apócrifos, fuentes rabínicas, me has mostrado, ¿qué más me has mostrado? Académicos. No tienes ninguna prueba bíblica para demostrar tu tesis, porque no existe. Sin sangre no hay remisión de pecados. Bueno, al final, si tengo tiempo, me voy a esta, pero esa es la bueno, Levítico 5, del 5 al 13. El que se confesa y ofrece el sacrificio. Sin la confesión no hay remisión, es decir, Teshuvah. Salmo 51, 19. También es del corazón. Segunda de Samuel 12, 13. Si ahí Hashem perdona el pecado sin ningún sacrificio. Ya les dije, el caso de Ninvé y Jonás. Les perdonan el pecado sin ninguna gota de sangre. Éxodo 30, 12, 13. Cada uno dará el rescate de su alma medio shekel. Con dinero se perdona el pecado. También el versículo 16, perdón. Números 13, 50. Hemos ofrecido a Hashem una ofrenda para expiar nuestras almas. Se expía con joyas, no con sangre. Hay un montón de citas más. Es que la justicia libra de la muerte. Proverbios 10, 12. También hacer justicia también te quita el pecado. Miqueas 6, del 6 al 8. También presentaré con holocausto. Dios no quiere holocausto, no es lo que le importa, si empieza Isaías. Lo que le importa es que haya justicia, que haya teshuvah. Quiero que me refutes todas estas cantidades de citas que te di ahora y que te di la vez pasada y ni siquiera pudiste abordar una sola. Isaac carga maderos y esto para ti es la cruz, pero se te explicó que Jesús no cargó la cruz. Se contradice Juan con los sinópticos, pero tú, Cristian, bienvenido al catolicismo. Tú estás trayendo una conciliación que dice el catolicismo para poder armonizar estas dos contradicciones que hay en los evangelios. Bienvenido al catolicismo, un aplauso. Cristian se volvió católico en el medio de un live porque tiene que traer la conciliación católica de lo que es la vía crucis, la vía dolorosa, para poder explicar esta contradicción de que las caídas, la tercera caída fueron y le cambiaron la cruz para que él la cargue. Bienvenido al catolicismo. Entonces dices, no, es que como acá eran maderos y acá es una cruz, ambos están hechos del mismo material. Bueno, entonces Pinocho fue una profecía de Jonás, porque a Jonás se lo comió un pescado y a un pez, entonces, y a Pinocho se lo comió una ballena. Son lo mismo, entonces ya Pinocho fue visto por el profeta Jonás. Esa es tu lógica, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, simplemente es una forzada. Ahora, ¿has leído la Biblia en tu vida? ¿Tú dices que Isaac lo reemplazó un cordero? No, por favor, habla en la Biblia. Génesis 22, 13, lo reemplaza un carnero. Ail, es diferente la palabra. Cuando le pregunta quién va a ser, dice se, pero luego lo reemplaza un carnero. Ail, ese es otro animal. La palabra cordero es se, o la palabra keves podría ser. Ail es otro ser vivo, es otro animal. Cristian no ha leído la Biblia, no ha leído Isaías 53, no ha leído el capítulo de Isaac que nos quiere decir. Ahora, dices, la sangre de Isaac no logró la paz. ¿Y la sangre de Jesús logró la paz? Es que no vamos 2000 años en guerra, tú reclamándome a mí de la guerra en Gaza. Pero es que no, que Jesús ya llegó hace 2000 años. Los que más guerra han derramado fueron el cristianismo estos últimos 2000 años. ¿Cómo el cristianismo logró? ¿Tú por qué eres cristiano, Cristian? Porque tus antepasados vinieron con barcos de otro continente y les pusieron cruces por sangre. Y el que no lo aceptó, por sangre. Entonces, Oseas 2. Y no sé cómo llegaste a sacar Oseas 2, hablar de los niños de Gaza, hablar de un montón de citas que no son el debate, Cristian. Tú no estás cumpliendo el debate. El tema, y yo sabía que esto es lo que iba a pasar, que no ibas a ser consistente y por eso te reiteré. Cuando dijimos el tema, te reiteré que seas conciso con el tema. Pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. No has dado una. Trataste de traer la de Isaac, ya te la refuté 80 veces. No. Oseas no es mi pueblo, tal mi pueblo. Se refiere a Israel. ¿Ustedes han leído Oseas 2 en el cristianismo o solo toman la cita esa de Pablo cortada por la mitad, porque es lo que ustedes hacen, tomar citas hebreas, cortarlas por la mitad, traducirlas mal? Oseas, cuando habla de no serás mi pueblo, lo ruhama, lo a mí, es el pueblo de Israel. Y luego dice que sí, que siempre seas su pueblo y todas estas cosas. ¿Has leído todo Oseas? No. Cuando dice sobre que las ovejas de Israel en Jeremías, me parece en Ezequiel 11, ¿quiénes son?
Las ovejas, el pueblo de Israel. Por favor, lee el contexto. Cualquiera que tenga una Biblia a la mano, es el pueblo de Israel. No, no eres tú. No eres tú. Por favor, lean el contexto. Es que Israel ha pecado, tal. Eclesiastés 7:20. No hay justo que viva y no peque. No hay justo que viva y no peque. Si en Isaías 53 dice que el siervo es justo, es porque pecó. Les pregunto al público, solo esta lógica. Si Jesús era un justo, entonces Jesús pecó, porque lo dice la Biblia, porque todos los justos pecan. Si Jesús pecó, entonces se rompe la tesis de Cristian, el cristianismo se acaba. La otra opción es que Jesús no haya sido un justo, y eso hace que pecara, sea como sea. Si uno sigue la lógica bíblica, Jesús pecó, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, venirle a reclamar que Israel pecó o no pecó, es que la misma Biblia dice que los justos pecan, somos seres humanos. Jesús también habrá pecado, yo no sé. Y sí, lo dice la Biblia y también puedo empezar a adentrarme cómo son los pecados de Jesús y todo esto, pero esa es otra cosa. Sobre qué. ¿Un minuto? Público, escucharon en los comentarios, lancen su comentario. ¿Ustedes vieron que Cristian en algún punto abordara el tema del debate o las fuentes que yo le mostré? Yo le mostré la única fuente que abordó, el argumento que abordó es, porque yo le refuté todo a él, ustedes vieron, cada cosa que lanzó se la refuté, lo único que abordó fue el tema de Isaac, de que la cruz, de que el madero y la cruz. Por favor, abran los evangelios, vean que en unos no la carga y en otros sí. Y por eso el catolicismo logró conciliar ambas versiones. Cristian, como se volvió católico a medida que hacemos esta transmisión en vivo, ya abandonaste la sola escritura, nada más. Entonces les envío, que les pido que muestren en los comentarios quién está acá lanzando pruebas sí bíblicas y quién está lanzando pruebas que no son bíblicas, nada que ver, y ni siquiera con el tema en cuestión. Hasta aquí la intervención, me parece que está muy claro. Yo me alegra mucho porque para mí es un deleite escuchar argumentos tan fáciles, tan sencillos de refutar. Cualquiera que haya leído la Biblia en su forma más básica sabe que todo lo que estás diciendo simplemente es erróneo. Ok, quiero ir con una pregunta para finalizar. Hacemos la última vuelta, como dijimos, el tiempo lo tengo limitado hasta una termina yo. No hay problema, no hay problema. Bien, decir ya te refuté no prueba nada. Yo de hecho puedo decir lo mismo, ¿no? Ya te refuté que Israel no es el pueblo de Dios, pero eso no ensalza mi tesis. Tú acá veniste a ensalzarte, yo te refuté, sí, y eso ya lo refuté. ¿Cuándo probaste de que Jesús no es el Cordero de Dios? ¿Cuándo lo hiciste? Solamente hablaste de que Jesús no cargó el madero. De hecho, eso ya te lo refuté. A pesar de que Jesús luego fue ayudado por otra persona, sí cargó el madero. Como lo atestiguan los evangelios. Jesús carga la cruz, luego se cansa y otra persona le ayuda. Eso significa que nunca cargó el madero, sí cargó el madero. Para cumplir la profecía. Aunque muevas tu cabeza, no lo pudiste refutar. Te refugiaste ahí, pero te salió mal. Luego dijiste lo de Isaac, ¿no? Isaac no cargó un madero, cargó leñas. Y te lo dije. ¿Y qué son las leñas? ¿De dónde sacas la leña? De los maderos. Yo te puedo decir ahí también refutado, pero no te lo digo porque pensé que no eras tan garrotero. A los únicos garroteros que conozco son los católicos, apostólicos y romanos, con los que tú me estás confundiendo. Porque te voy a decir algo. Si aquí alguien se encargó de perseguir a los cristianos, no fueron los evangélicos, fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y tú me estás confundiendo. Yo no soy católico, amigo. Yo soy cristiano evangélico, yo no soy católico romano, los que iniciaron la Santa Inquisición, comenzando con el Papa Inocencio III. Y más abajo, cuando fueron las cruzadas para perseguirlos a ustedes, eso lo hizo Roma. Acá tú estás hablando con un evangélico, así que te la bancas. Y puedo decir ahí refutadísimo, pero no lo digo, porque yo creo que un argumento objetivo vale más que ensalzarme a mí mismo para decir que estás refutado. Acá el señor Jacob hizo algo que ya lo elimina completamente del panorama objetivo de sus argumentos que hace públicamente siempre, ¿no? Jacob siempre sostiene en sus en vivos, en sus debates, en sus diálogos, en sus monólogos, en lo que él quiera decir, y hay pruebas públicas de esto, que Israel es este Cordero de Dios. Y es por eso que lo intentó justificar diciendo que hay pruebas de que Israel peca, pero que luego se arrepiente, y eso lo vuelve justo delante de Dios, ¿no? Pero el Cordero de Isaías 53 no es un Cordero que peque, Señor.
No es un cordero, sino es un cordero que dice literalmente que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Pero ustedes, como judíos, fueron hallados falsos. Nunca me refutaste que tu nación se haya prostituido detrás de otros dioses. Yo sé que es doloroso saberlo, pero tu nación se prostituyó detrás de otros dioses. Abrió su boca para blasfemar en contra de su propio Dios. ¿Refutaste eso? No refutaste nada. Solo afirmaste gratuitamente que refutaste, pero nunca te dirigiste a los argumentos que yo levanté. Ahí hay otra cosa importante, ¿no? Jacob dice primero que no es Israel el Cordero de Dios y luego dice que ahora sí es el Cordero de Dios, tratando de hacer esa idea, ¿no? De que Israel puede pecar, pero Dios le puede perdonar. Y qué curioso, ¿no? Porque luego pone este ejemplo de David, ¿no? Y acá sí se va a llevar la refutada de su vida, ¿no? Dice, es que David también derramó sangre, y sangre, y David derramó sangre. Y prueba de que David, nosotros también podemos matar niños en Gaza, ¿no? Porque es lo que hace tu pueblo, es lo que hace tu nación. Y eso en Isaías 53 no dice qué es lo que hace el Cordero de Dios. Y de esa no te vas a levantar. ¿Sabes lo que le dice David a Dios? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre, dirigiéndose a David, y has hecho grandes guerras. Por lo tanto, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Ahí tienes a tu ungido. No derramar sangre, no acarrea ningún problema. Pues mira cómo no le permitieron a David construir el templo. ¿Por qué? Porque sus manos derramaron sangre. Así como tu pueblo étnico de Israel derrama sangre. No solo en Gaza, sino en otros países que hacen guerra contra Israel. Matan niños. Según tu Talmud, se puede intimar con un infante a partir de los 3 años. Dime, ¿esos requisitos cumple el Cordero de Dios? Sí. Hoy día no lo pruebas, que no dice el Talmud de eso. Esos requisitos cumple el Cordero de Dios, dice Isaías 53, no los cumple. Nuestro Señor Jesucristo sí cumple con esos requisitos, porque Él nunca mató a nadie. Él más bien derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados, según el testimonio bíblico del Nuevo Testamento. Él mismo puso su vida por expiación por los pecados, según el testimonio bíblico del Antiguo Testamento, de Isaías 53. Argumentos que no abordas. No puedes abordar estos argumentos. Solamente dices, ya te refuté de forma gratuita. ¿Qué has refutado? A ver, ¿cómo me refutas que Israel, ¿sí?, se haya prostituido detrás de dioses ajenos? ¿Cómo me refutas eso de que Israel es el pueblo de Dios? Y ahora dijiste algo atrevido, ¿no? También. Yo nunca dije que Israel sea el Cordero de Dios. Se acabó el debate, pues. Porque si no puedes probar que Israel no es el Cordero de Dios por descarte, lo único que nos queda es una persona, un individuo que redima al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Israel no se puede redimir así sola. Israel no tiene la capacidad moral ni delante de Dios limpia para redimirse a sí mismo. Para que el pueblo de Israel sea redimido por sus pecados, se utilizaba un cordero. Y era ofrecido en sacrificio. Y acá sí te voy a refutar algo, ¿no? Tú dices, ese cordero tenía que ser sin mancha, sin pecado, que no tenía que tener ninguna herida. Obviamente. ¿Sabes cuándo Jesús comenzó a tener heridas? ¿Sabes cuándo? Cuando comenzó su martirio para ser llevado en la cruz. Así que date por servido. Esa fue una refutación de la que argumentativamente quiero que me pruebes lo contrario, ¿no? Que cuando Cristo... Sí, cuando Cristo, y no hables de la circuncisión, porque la circuncisión no es una señal de una herida pecaminosa. De hecho, la circuncisión es una señal del pacto para obedecer a Dios. A no ser que el día de hoy, Jacob, en estos 10 minutos que te quedan, pruébanos a todos que la circuncisión que de hecho tú tienes en tu miembro es una prueba de que pecas delante de Dios. Pruébalo. Solo así salvas este debate. Pruebas, Jacob, que la circuncisión que tienes tú es una prueba de que tú eres un pecador, ¿no? O es una prueba de que tú has sido apartado, según lo creen ustedes, como pueblo escogido de Dios. Sin embargo, la Biblia que la circuncisión nada es. De hecho, muchos fueron circuncidados y aún así pecaron, ¿no?
Tú estás circuncidando y estás matando niños en Gaza. No sé si lo haces tú, pero estoy hablando en general, ¿no? Tú y los guerrilleros de Israel están circuncidados y con todo el pueblo se fue detrás de dioses paganos. Por lo tanto, lo que Dios pide es una circuncisión del corazón, como dicen los profetas. ¿Cuánto tiempo me queda, moderadora? 2 minutos. Ok, por lo tanto, lo que Dios te pide es una circuncisión del corazón. Porque la circuncisión no es una señal de que el cordero estaba defectuoso. La circuncisión es una señal de ser separado, santificado para Dios. Así que Jacob, según sus propios términos y según sus propias peticiones, hoy nos demuestra que si Jesús fue circuncidado es porque es la prueba de que el cordero era defectuoso, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué separaban a los corderos para ser sacrificados? Porque es la misma separación que hacen cuando a ustedes los circuncidan para decir que son parte del pueblo de Dios. Así, la circuncisión, aunque te rías, la circuncisión no es una prueba de que ustedes están defectuosos o están comprometidos con desobedecer a Dios. La circuncisión, según todos tus targúmenes, según el Talmud y según todos tus intérpretes rabínicos, la circuncisión es una señal de ser el pueblo separado o el pueblo escogido de Dios y que cumple fielmente con los mandamientos del Señor. Acá nos pruebas lo contrario. Acá no estás con refutado de forma gratuita. Acá primero me pones la evidencia, me explicas cómo me refutaste y después dices que estoy refutado. Pero quiero que quede algo en constancia. Jacob reconoció que Israel no es el Cordero de Dios de Isaías 53. Ahora él va a tener que probar que Jesús tuvo marcas de pecado, fue flagelado antes de su martirio para ir al Calvario, porque desde que comenzó su martirio y su crucifixión en la cruz, todo eso simboliza el sacrificio que Cristo hizo como cordero por nuestros pecados, su sufrimiento, los látigos que los romanos le tiraban en el cuerpo, los clavos que le traspasaron los pies y las manos, desde que comenzó su Calvario hasta la cruz, todo eso simboliza el sacrificio. Y lo mismo pasa con el cordero que ustedes ofrecían. Cercenan sus carnes y es flagelado para ofrecerlo en sacrificio para que así Dios expíe el pecado del pueblo. Entonces, pruébame lo contrario con argumentos. No con risas ni con argumentos gratuitos y diciendo te refuté, sino con argumentos. Pruébame lo contrario. Gracias. Bueno, esta será mi última ronda. Cristian, ¿me recuerdas el tema del debate por 8ª vez? Sí, pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios y que tú lo hagas, que tú lo hagas también. Ya dijiste el tema. Sí. No has probado nada. El público quedó a la expectativa y nos vamos a... Yo voy a decir que Jeremías, te voy a hacer las pruebas bíblicas de que Jeremías es el Cordero de Dios. Voy a hablar 1 hora de Israel, voy a decir estupideces de Gaza que son mentiras, voy a hacer, porque ya sabemos que la Alianza Evangélica hoy en día está llena de nazis y de personas súper antisemitas que nos llaman enjabonados. Dejemos eso aparte, ya sabemos la ideología tan envenenada que tiene hoy en día en la Alianza Evangélica y todas esas cosas. Pero dijiste, Israel no es el pueblo de Dios, lo dijiste. Cristian en vivo refutó a Dios. Cristian está en contra de la palabra de Dios, que Dios explícitamente dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cuántas veces no se repite el que Israel es el pueblo de Dios? Cristian, pues bienvenido a no sé qué secta entraste, pero un aplauso a todo el público que Cristian abandona todos los valores evangélicos. Sobre que Jesús no es el Cordero. La prueba de la carga viene sobre ti. Yo no tengo que probar porque Jesús no es el Cordero. La prueba de la carga viene sobre ti, porque Jesús sí es el Cordero, porque eso es ¿cómo se dice? Es una statement fantástico. Voy a afirmar que fulanito es el Cordero de Dios y voy a hablar de todo el mundo menos de fulanito. Y así, por descarte, ¿sí? Como no es Israel, por descarte es el fulanito que yo quiera. Si no funciona, Cristian, la prueba de la carga viene sobre ti. No lo pudiste probar en esta hora que vamos de debate. El público ya te voy a hacer el ridículo durante todo el debate. Israel, dices, me acabo de refutar. Yo siempre he dicho que Israel es el Cordero de Dios. Nunca he dicho que Israel es el Cordero de Dios. Ya es la segunda vez que lo digo, Cristian. Es la segunda vez que lo digo en este debate. Nunca he dicho que Israel es el Cordero de Dios. Yo he dicho que Israel es el siervo de Isaías 53.
Desconecta esas palabras, siervo de cordero. En Isaías 53 no dice que el siervo es el cordero, dice que como cordero fue llevado al matadero. Te voy a leer un versículo para que entiendas que esto es una expresión. Como ya entendimos todo el público que nunca has leído la Biblia, Jeremías 11, versículo 19. Cordero, como, ahí está hablando Jeremías del mismo, que como cordero dócil fue llevado al matadero. Jeremías lo dice, es una expresión, Cristian, y no es porque Jeremías sea un cordero y porque Israel sea un cordero, es una expresión. Ustedes no han leído la Biblia, y ahí está hablando sobre que él era víctima de las personas de Anatot. Cualquiera que haya leído un poco de Jeremías sabe eso, no es tu caso. Dices, no me puedes demostrar que Israel no se prostituyó. Pero es que ya hablé de eso, Cristian, por favor, enfócate, aterriza, hablé. Eclesiastés 7:20. Tú no has leído la Biblia, por eso no estás familiarizado. Cualquiera que haya leído, no hay justo que viva y no peque, ya hablé de eso. Si Israel se prostituyó, bueno, si Israel se levanta y hace teshuvah, es un justo, porque es el punto de la justicia. La justicia no es que seas perfecto y que nunca hayas hecho ningún mal. La justicia es que sepas levantarte de las caídas. Es la visión judía. No hay justo que viva y no peque. Ya lo dije, el problema es que tú no estás acá aterrizado, no sé en qué mundo estás. Dices que ustedes matan niños en Gaza, nada que ver, falacia ad hominem, es un ataque que es simplemente estúpido, es falso, pero sobre que el Mesías será como David. Por favor, Ezequiel 37:24. Ezequiel 37:24, háblalo, y habla, mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de que el Mesías va a ser como David. Tú me dices que David no es un ejemplo. Entonces, porque Ezequiel me dice que David es justamente el ejemplo para saber cómo va a ser el Mesías. Derramar sangre. Por eso David no hizo el templo, porque tenía tantos méritos que no podía hacer el templo, porque si no el templo hubiera sido totalmente, ¿cómo se dice? Indestruible. Eso dice el Midrash. A ti que tanto te gusta el Midrash. Que Jesús dio su vida, ¿sí? Hay muchas citas que dicen que Jesús dio su vida, nadie da vida si no es el que dio su vida. Hay muchas citas. Significa que no fue llevado como cordero al matadero. Él fue al matadero a que lo maten. No lo llevaron. Contradijiste Isaías 53. Una vez más demostraste que Jesús no encaja con Isaías 53 en tus propias palabras, porque si él mismo hace que lo maten, entonces no encaja que fue llevado como cordero. No es que es un cordero, como cordero. Israel no se puede redimir sola. Claro que Israel puede redimirse sola. Ese es el punto que he hablado una hora. Teshuvah. La teshuvah es el arrepentimiento, el cambio en la persona. ¿Alguien ha leído Isaías? Por favor, Cristian. Lee Isaías de principio a fin en vez de leer 3 palabras de Isaías 53 que leíste mal. De principio a fin. Dice que Israel se puede redimir sola en ese sentido. Que Israel hace teshuvah y se redime. Por favor, lee la Biblia una vez. Jesús sí tuvo heridas. No solamente que lo azotaron hasta no poder más, y tú mismo dijiste, los clavos y todo eso. Y luego solo después fue que lo mataron, que el soldado romano se asegura y todo esto. Es decir, que Jesús sí fue muy flagelado antes de llegar a lo que se llama la shejitá. Si tú tomabas el cordero y ya lo estabas mandando al sacrificio y le hacías heridas en el camino, no era válido para sacrificio, porque aunque ya lo hayas mandado al sacrificio, si le hacías en el camino, no se puede. Por ejemplo, a ti que te gusta tanto las citas rabínicas, en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, se menciona el caso de Kamsa u Bar Kamsa, que Bar Kamsa le hace heridas al sacrificio que va a mandar el emperador, y por eso cuando llega ya para ser sacrificado, no lo sacrifica. Se cuestionan si se puede sacrificar o no, porque no es válido, y terminan no sacrificándolo los sacerdotes porque se hicieron una herida acá y una herida acá en el camino a ser sacrificado. Toda tu tesis se desploma. Si Jesús era perfecto, ¿por qué le hicieron una circuncisión? Lucas 2:21. Ahí ya tienes la herida, porque cordero sin mancha, nuevamente, Cristian, no sé si ya aterrizaste, no es que no tenga pecado, es que no tiene heridas, sino, entonces, ¿por qué entonces, si Jesús nació perfecto y todo esto, por qué le hacen la circuncisión? ¿Para imperfeccionarlo o para perfeccionarlo? Es decir, que Jesús nació no perfecto y se perfeccionó, porque si según tu lógica la circuncisión es una perfección, Jesús no era perfecto. Entonces se rompe toda tu tesis de que el cordero sin mancha, La otra opción es que efectivamente nació perfecto y lo mutilaron y por eso se imperfeccionó. No hay otra forma, no hay forma de salir de ahí. A ti que tanto te gustan las fuentes rabínicas que manipulas, el Midrash dice que Moisés, nació sin prepucio, nació circuncidado, porque Moshe nació con un cuerpo perfecto. Jesús no, a Jesús lo mutilan. Entonces,
nuevamente, una y otra vez, ¿cuánto me queda, moderadora? 2 minutos. 2 minutos, listo. Como yo ya me tengo que retirar, ya todos vimos. El tema era pruebas bíblicas de que Jesús era el Cordero de Dios. ¿De qué nos habló Cristian? Hagamos un resumen. De los niños de Gaza, de... ¿Cómo es? Veamos toda esa... de Isaac, que se le refutó, tuvo que volverse católico para poder conciliar eso en la mitad del live. Tuvo que refutar a Dios diciendo que Israel no es el pueblo elegido. Tuvo que empezar a decir un montón de cosas para... Citó fuentes rabínicas, apócrifas, que no sé si él cree en ellas. Si sí cree en ellas, bueno, bienvenido. Bienvenido al judaísmo rabínico. Bienvenido al judaísmo cristiano, un aplauso. Bienvenido al catolicismo y bienvenido al ateísmo. Porque ya, ¿cómo dijiste que Israel ya no es el pueblo de Dios? Bueno, bienvenido a oponerte a la palabra de Dios. Es una blasfemia, tú mismo dijiste. Nos habló de cosas mal traducidas, que solo con la sangre no se redime. La traje como, ¿qué? 15 citas mostrando que cosas que no son la sangre sí redimen. Cristian no pudo abordar una sola cita. Por favor, cuando vean otra vez este video, porque yo sé que muchos van a querer ver para poder aprender, porque esto es un estudio para todos, vean este video y vean si en algún momento Cristian abordó alguna cita. No, y todo lo que él abordó se le refutó, así tal cual. No te gusta la palabra, se refutó. Y creo que hasta acá, señores, tranquilos. Si hay cristianos viendo este video, no teman de que, en serio, mi objetivo no es convencerlos a ustedes de nada, de verdad. Yo creo que si la persona es sincera consigo misma, va a aprender y va a llegar a la verdad. Se va a cuestionar. Cuestionen. No porque lo dice un pastor es verdad, no porque lo dice un político es verdad, y no porque lo digo yo es verdad. Revisen cada cosa que yo he dicho. Hay una interferencia acá, ¿sí? Revisen cada cosa que yo he dicho. No me crean a mí. En verdad, abran ustedes mismos, investiguen. Les aseguro que ustedes van a lograr salir de esa idolatría, van a lograr llegar a la verdad. Besat Hashem. Van a haber días en que sigan en verdad a Hashem, sin nada de esos filtros, porque ustedes pueden llegar a Hashem. Ustedes no necesitan un Deus ex machina, ustedes no necesitan todas estas cosas que los aparta de Hashem. Ustedes no necesitan eso. Entonces, de verdad, les digo, y por la experiencia de miles de personas que he acompañado en este proceso de llegar al monoteísmo, tú también puedes llegar al monoteísmo. Si tú eres una persona que se lo está dudando después de ver esto, como ya hemos visto, el fiasco que tuvo esta alianza evangélica toda esta semana, desde mostrar su lado más el ridículo que hicieron. Te agradecería no utilizar palabras ad hominem, céntrese en... Es lo que yo iba a decir, no hay que usar ad hominem y el tiempo se ha cumplido. Entonces, no. Él empezó a hablar de que nosotros, los niños de Gaza, y un montón de estupideces que simplemente son... Listo, vamos a un tiempo de preguntas porque yo no estoy insultándote. Yo estoy hablando de una realidad de los asesinatos que comete el pueblo de Israel. Desde la Edad Media ustedes lo utilizan. Perdón. Moderadora, por favor, déjeme mi último minuto. Es que ya terminaste. Vamos, ya terminaste. Cristian, un ratito. Pero me cortaste y estoy escuchando Cierra tu idea y pasamos rapidito a un tiempo de preguntas y respuestas. Es que en ningún lugar el Talmud habla de que se puede tener relaciones con niñas de 3 años. Simplemente Cristian, como no entiende un pepino, habla de quizás sobre Rivka, que es un midrash, pero en la Tanaj Rivka alza cántaros de agua y alimenta camellos. ¿Cómo va a tener 3 años? Cristian no entiende lo que lee. En la Mishnah, en el Tratado de Avot, dice que a los 19 años la jupá, a los 19 años es el matrimonio. Cristian no sabe las fuentes rabínicas. Yo no confiaría en una persona malintencionada que se la pase haciendo libelos de sangre, que simplemente no conoce lo que está hablando, a ponerse a hablar sobre fuentes nuestras. Si ustedes quieren saber qué dicen nuestras fuentes, pregúntenos a nosotros, así de sencillo. Y hasta acá, creo que hasta acá llegamos, Cristian. Un saludo para todos. Y espérate, falta un tiempo de preguntas rápidas. Cristian, ya vamos 1 hora y 10 minutos. Es una pregunta porque tú concluiste tu tiempo hace bastante y te pusiste a... Puedes quedarte respondiéndoles, ¿ok? Tú tienes que probar aquí que Jesús no pecó. No, yo ya, tú tienes que probar no lo probaste. Que Jesús era el Cordero. Y no lo probaste. 1 hora y 10. No probaste que Jesús no pecó. Sin embargo, es que el tema no era así. Sí, pero acá está el tema abajo. Prueba bíblica de que Jesús es el Cordero de Dios y ese Cordero de Dios no pecó, dice. No, ¿dónde está eso escrito? ¿Ustedes leen? Prueba bíblica de que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces tú tienes que probar que el Cordero de Dios, dice Isaías 53, no pecó. Y Jesús no pecó. Cristian. No tienes que probar nada. Para probar, entonces, moderadora, ¿puedes poner en orden esto? Sí, es que así como te haces del derecho de hablar, yo también me hago del derecho de ponerte en tu lugar. Tú tuviste que probar que Israel no pecó y de que Jesús sí pecó. Vamos a pausar a los dos, por favor. Bueno,
Sí, yo sé leer, tranquilos. Pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Aquí en el chat interno a ambos les había escrito diciéndoles que hay que probar con la Biblia que es o no es. Entonces, está la carga de prueba en Cristian para probar de que Jesús es el Cordero de Dios, citando la Biblia, y está la carga de prueba también en Jacob para probar de que Jesús no es. Ambos tienen que ser. Que no dijo nada al respecto. Listo. Mi pregunta es que Jacob nos pruebe. Cristian, Jacob, no he terminado. Entonces, ambos tendrían que haber presentado sus tesis y mencionar las pruebas de por qué Jesús sí es, y al contrario, Jacob debería haber presentado por qué Jesús no es, por qué Jesús sí pecó, dónde están las fuentes, dónde están las pruebas de que Jesús ha pecado, de que Jesús... Moderadora, ¿me permite? Yo le pregunto. El tema del debate. Sí, permíteme para poderme ir de esta tortura de escenario. A ver, disculpa, para mí es una tortura que me hayas mostrado pruebas de que Jesús pecó. Mi pregunta es, ¿dónde está la prueba bíblica de que Jesús pecó? ¿Dónde está la prueba? Cristian, ese no es el tema. Ese es el tema, Ya es- porque es la moderadora. porque a menos que tú pruebes que Jesús es un pecador, no se sigue que no sea el Cordero de Dios, y sí se sigue que Israel sí lo es. ¿Estás con nosotros? No, que responda la pregunta, porque este es un diálogo, ¿verdad? Entonces en este diálogo tú no quieres responder. Esto se acabó, esto ya se acabó. Yo solo ¿Sabes estoy por qué se diciendo, acabó? Porque no tienes la pruebas- respuesta. Danos la respuesta, danos la prueba bíblica de que Jesús explotándose la pecó. risa. El público No, está no, no. explotado de la risa de ver Proyectarte esto. en el público y lanzar ad homines no es un argumento educado ni académico. No, pero Danos es- la es prueba que- bíblica de que esto Jesús pecó. habla por sí solo. Esto habla Bueno, por sí solo. danos la prueba Moderadora, bíblica no, de que Jesús pecó. Sí, Moderadora, te he hecho una ¿para qué pregunta. moderador? Te han pedido una prueba acerca de que Jesús haya pecado. Esperamos la prueba. Moderador, ¿puedo hablar? ¿Sí? Sí, responde a mi pregunta. Una prueba bíblica de que Jesús pecó. Cristian, Ya, una prueba bíblica de que Jesús pecó. un momento. Así no se puede, y tu moderador se puede, Cristian, permite los estudios, no pudiste, te saliste de control porque sabes que estás refutado. Voy a Ya, responder decir a tu pregunta. refutado no responde a mi Moderadora, pregunta. Prueba moderadora. bíblica de que Jesús pecó. Cristian, ¿Para un momento. ¿Para qué Jacob, metes en tu canal y estás en moderadora si tú vas a... por favor, responder la pregunta de Cristian para poder continuar. No, voy a responder. El tema era que traiga pruebas bíblicas. No traigo pruebas bíblicas. Habló del Talmud, habló del Midrash, habló de Qumran. Bueno, habló entonces de danos Akademia. la prueba bíblica de que Jesús Moderadora, pecó. por favor. Uno Es que no está tiene que respondiendo. elaborar. No estás No tiene que respondiendo. elaborar, nunca- Estás Cristian, tú no estás lanzando ad haciendo hominem, ¿verdad? estás diciendo eres un ridículo, como siempre insultas a todos cuando tienes argumentos. Danos No. la prueba bíblica Moderadora, de que Jesús no moderadora, pecó, es que- de que Bueno, Jesús ya, pecó no. y que tu Vimos que no pueblo pudiste. no se prostituyó Ok, detrás de un otros saludo, dioses un saludo, ajenos. Danos la un saludo. y que se acuestan Un con saludo. niñas menores Cristian, de 3 puedes años. dejar de llorar por Dame 3 la prueba. segundos. No estoy Deja de llorar llorando. por 3 segundos y deja de Te he responder. pedido una pregunta bíblica que no respondes. Ya quieres huir, quieres correr porque no tienes la respuesta Sí, bíblica. Quiero largarme de aquí, eso es verdad. ¿Ves? me quiero ir ¿Por porque qué no ya tienes vi la el público, respuesta? ya vi lo que el público está Danos diciendo, la ya todos respuesta. llegamos a la conclusión. Danos la respuesta Puedes dejar de la pregunta. ¿Para qué te bíblica bíblica que te- moderadora si no vas a dejar que el otro hable? La moderadora, de hecho, está de acuerdo que respondas la pregunta. Danos la prueba Pues bíblica de que Jesús elaborar, pecó. déjame elaborar. Dale. Elaborar un ratito, guardo silencio. A ver, Jacob, por favor, a la pregunta. Está en un debate y no sabe cómo se elabora. Responder la pregunta, sí. Listo. Pruebas bíblicas. Cristian habló de todo menos de la Biblia y lo poquito que habló de la Biblia se le refutó que era lo de Isaac y las cruces, ¿ok? Tampoco habló sobre que Jesús era el Cordero de Dios, porque de haberlo hablado, yo le hubiera dado la antítesis, le hubiera comprobado que no es así, que su lectura es errónea. Y ustedes saben que es así, que le hubiera dicho los argumentos. Argumento que él traiga, argumento que yo le hago ping-pong. Sobre que Jesús pecó. Hay un montón de pruebas, por ejemplo, en mi perspectiva, violó Shabbat, porque en Shabbat no se puede arrancar espigas y Jesús en Shabbat arrancó espigas, violó Shabbat, listo. Una prueba, ahí sale. Sobre, en general, para ya poderme ir de esta tortura, porque el público ya llegó a su propia conclusión y para mí eso es lo importante, no cumpliste el título del debate. Y para mí eso ya cede la victoria de la contraparte. Un saludo a todos, shalom. Violar el Shabbat no es prueba de haber pecado. Salió corriendo. Bueno, por respeto, no voy a decir más. La gente saque sus conclusiones. Gracias, moderadora, por tratar de moderar. Solo voy a decir eso, ¿no? Se le pidió pruebas bíblicas de que Jesús pecó y dijo, bajo mi perspectiva, ¿no? Yo estoy haciendo la refutación porque él no se quedó a las preguntas. De hecho, él tenía el derecho de hacer una pregunta, no la hizo.
salió corriendo, salió huyendo. Entonces él dice, bajo mi perspectiva, ¿no? Quienes no guarden el Shabbat están pecando, ¿no? Pero no bajo la perspectiva de Dios. No ocurrió así con Abraham, no ocurrió así con todos los que fueron antes de la ley de Moisés. Eso es lo que puedo decir. Perdona, moderadora, quiero terminar mi argumento, si me permite. Gracias. Entonces, acá se le hizo una pregunta al señor Jacob, que nos dé las pruebas bíblicas de que Jesús pecó, y no lo demostró. No lo demostró. Que haya cometido maldad, no lo demostró. Que se haya hallado engaño en su boca, no lo demostró. Que no cargó un madero, no lo demostró. Aunque lo hayan ayudado luego, eso no prueba que no había cargado. No lo demostró. Se le hace una pregunta al señor Jacob y el señor Jacob sale corriendo, sale huyendo. Sin embargo, él tenía que probar bíblicamente que Israel es ese Cordero de Dios. No lo hizo. De hecho, lo negó. Y vive siempre defendiendo eso en todos sus programas, en todos sus lives, que Israel es el Cordero de Dios, que Israel es el Cordero de Dios. Hoy lo negó, hoy autodestruyó su propia tesis. Y miren que yo lo digo sin decirle que es un ridículo, ¿no? Lo que yo sí puedo decir de Israel étnico es una realidad. Que mientras sigan asesinando infantes y mientras sigan tomando infantes de 3 años como sus mujeres, no pueden ser ese Cordero de Dios que nunca iba a cometer pecado. Es mi réplica a su respuesta que dio. De la que vino acá a dialogar y salió huyendo. Es todo lo que tengo que decir. Y que gocen los católicos con este live, ¿sí? Que lo gocen. Gracias. Ok, gracias al chat por haber estado presente. Se les recordó de que no hicieran ad hominem en comentarios y que se mantuvieran con respeto. Me lleva una gran decepción por parte del chat, que si creen en Dios o en quien crean, pues deberían de mantener una postura correcta. Y bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo, Jacob no ha podido realizar su pregunta ni contrarrefutar lo que se le está mencionando en este momento. Pero damos gracias por la presencia de Cristian, por haberse quedado hasta el final de esto, y también al chat que nos ha estado acompañando y a aquellos que se han dirigido con respeto. Por lo demás, espero haber hecho una buena moderación. Yo trato de ser imparcial en este tema, así que pues nada, nos despedimos de esta manera y los dejo con Cristian. Dices que eres antiguo, que vienes del origen, pero besas estatuas, te postras a una virgen. Los padres enseñaron a adorar al creador, no a tallos de madera, ni a ídolos sin voz. Ignacio, Justino, Clemente y Tertuliano, los padres prenicenos lo dejaron en claro. No hablaban con los yesos, no hacían procesiones, no besaban estatuas, no les daban oraciones. Mientras más retrocedes, más difícil será que encuentres el papado y toda su maldad. Encuentras catacumbas, serán domos iglesias. Casita en pobreza, párate una rareza. No eran como ustedes, no cargaban medallas, no adoraban estatuas, ni templos ni murallas. Necesitas a los padres, pero no los entiendes, los sacas de contexto y sin temor te mientes. No eran como ustedes, no cargaban medallas, no adoraban estatuas, ni templos ni murallas. Necesitas a los padres, pero no los entiendes, los sacas de contexto y sin temor te mientes. La iglesia primitiva no era el Vaticano, los primeros cristianos no tenían estado, se escondían en cuevas, pobres menospreciados, vivían por la fe, no por tronos dorados. Tampoco existían ejércitos celosos, no había guardia suiza, tampoco un coloso. Y Cristo era el centro, no el emperador, y Roma era la bestia, no era el redentor. No eran como ustedes, no tenían tesoro, no vestían de púrpura ni tenían cruz de oro. Y tú dices iglesia, pero hablas de un imperio, de Cristo no aprendiste, de ese ministerio. Había 5 patriarcas y una sola fe, la infalibilidad, eso vino después. Vino con la locura del hombre de pecado, vino con el desprecio a Cristo y su legado. Lo cierto es que concilios corregían desviación, no había un acuerdo más que en la comunión. Me citas a Cipriano, pero no lo has leído, que fue quien se le opuso al Papa ungido. No eran como ustedes, ellos no eran monarcas, la locura del clero los convirtió en tetrarcas. No fue así al principio, pues Jesús ya había dicho, el mayor entre ustedes, ese será el más chico. Ahora muéstrame en los padres la famosa asunción, muéstrame que haya dicho Ignacio y Policarpo. De eso no tienes nada, lo tuyo son patrañas que vendes como dogmas pintados con lagañas. De todas las locuras que vas acumulando, ni Agustín ni Basilio, tampoco Tertuliano creería lo que dices. Es más, él se reiría, pues pronto te diría, no son más que poesía. Se callarían ante tanto invento, porque tú construiste un Nuevo Testamento. Basura embadurnada de mística profana, basura sin sustento con disfraz de sotana. Mateo 16 no te da la corona, no lo usaron así ni los padres de Roma, pues fue en el siglo IV, no fue en el primero que empezó a ser citado por un falso heredero. De todos esos
exaltarse. No eran como ustedes, no torcían la escritura, no vivían de dogmas ni de dictadura. Tenían el alma al fuego, tenían también la herida. No siguen sus creencias, no conoce sus vidas. da No hay justo, dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención. Por fe el impío vivirá, quien cree en Cristo justo está. La justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar. No por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz, es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. En Cristo Dios nos revistió y su justicia nos cubrió. La deuda Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar. Oh, solamente con voces masculinas y barítono, gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Gálatas grita sin temor, la ley no hereda bendición, solo el que cree como Abraham recibe al Hijo Celestial. No hay condena para aquel que está en el Cristo Emmanuel, pues Él cumplió lo que falló el hombre que desobedeció. La cruz es trono y tribunal, donde el amor venció al legal. Justicia y gracia en comunión sellaron nuestra redención. Ahora somos hijos de luz, por lo que hizo en la cruz. Ya no vivimos por temor, sino por gracia y por amor. ¿Quién acusará al redimido si Dios ya le ha justificado? Es Cristo el juez que lo absolvió y su justicia le imputó. Solente con voces masculinas y barítono, gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Autor de la elección, al Hijo nuestra redención, al Santo Espíritu fiel guía, que en fe nos da su garantía.
al Dios que salva por la cruz, la gloria sea solo a Jesús.